Había algo en el aire esa noche, como un aviso invisible que me apretaba el pecho. El calor de Sevilla en pleno agosto era sofocante, pero dentro de la casa de mis suegros, el ambiente era aún más pesado. Estaba en el salón, rodeada de la familia de mi esposo, metida dentro de una atmósfera que parecía querer aplastarme. Las risas forzadas y las miradas de soslayo eran como pequeños alfileres que se clavaban en mi piel, haciéndome sentir más incómoda con cada minuto que pasaba. Mi marido, Pablo, estaba de pie junto a su madre, Dolores, y su hermano menor, Juan, todos ellos manteniendo una conversación que me excluía sutilmente. Hablaban de la feria que se acercaba, de los trajes que usarían y de las casetas que visitarían. Yo, embarazada de 8 meses, me obligaba a sonreír desde el sofá, mientras sentía como cada mirada dirigida hacia mí estaba cargada de juicio. «María, ¿no te animas a ir este año?», preguntó Dolores con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Seguro que te vendría bien un poco de aire fresco y alegría». Antes de que pudiera responder, Juan soltó una risita. «Mamá, ¿no ves que apenas puede moverse? Además, ¿qué haría allí? ¿Beber rebujito de manzanilla?». Sus palabras, aunque dichas en tono de broma, me golpearon como un puño. Sentí como el rubor subía por mis mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Pablo, mi supuesto apoyo, solo se limitó a sonreír incómodamente, sin decir nada en mi defensa. De un momento a otro, mi cuñada Lucía, que estaba al otro lado del salón charlando con su prima, se acercó con una sonrisa que parecía más una mueca. Llamó a su hermano y madre para que se unieran con nosotros y, en un movimiento calculado, soltó unas palabras que rompieron cualquier barrera de civismo que quedaba en la habitación. «¿Cuándo vas a dejar de usar tu embarazo como excusa para ser tan aburrida?», dijo entre risas, como si estuviera contando un chiste graciosísimo. «Mira que hay embarazadas que siguen con su vida normal, ¿eh? No todas se convierten en muebles de salón». El silencio que siguió a sus palabras duró apenas un segundo, pero para mí fue como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, como si fuera la señal que todos esperaban, las risas llenaron el ambiente. Eran como cuchillos afilados, apuñalando mi dignidad una y otra vez. Dolores, mi suegra, no tardó en unirse. Con una sonrisa condescendiente, agregó: «Sí, hija, siempre parece que estás detrás de atención. Nadie te pidió que vinieras esta noche si estás tan cansada». Su tono era dulce, pero sus palabras estaban cargadas de veneno. Juan, animado por la atmósfera de burla, no se quedó atrás. Lanzando una mirada sarcástica, murmuró algo que no pude oír bien, pero que arrancó otra risa colectiva. Por sus gestos y la reacción de los demás, supe que era otro comentario a mi costa. Tragué en seco, sintiendo mis manos temblar alrededor de mi copa de agua. Era como si mis nervios estuvieran a punto de estallar, pero no podía darles el gusto de verme quebrar. Ya no me quedaban fuerzas para defenderme. Cada palabra, cada risa, era como un ladrillo más en el muro que me separaba de esta familia que supuestamente debía ser la mía ahora. Mi única salida esa noche fue mirar a Pablo, buscando desesperada un gesto de apoyo, una palabra que rompiera esa marea de humillación. Pero él, tan inmóvil como una de las estatuas de la Giralda, no movió siquiera un músculo. Sus ojos evitaban los míos, fijos en algún punto indefinido de la habitación. En ese momento, me sentí más sola que nunca, rodeada de gente pero completamente aislada. El resto de la velada transcurrió como en una pesadilla. Las conversaciones seguían fluyendo a mi alrededor, pero yo ya no formaba parte de ellas. Era como si me hubiera vuelto invisible, o peor aún, como si fuera un obstáculo que todos intentaban ignorar. Cuando finalmente Pablo anunció que nos íbamos, sentí un alivio tan grande que casi me mareé al ponerme de pie. Las despedidas fueron breves y frías, como si todos estuvieran ansiosos por vernos partir. Mientras caminábamos hacia el coche, el aire cálido de la noche sevillana me golpeó el rostro, y por un momento, me sentí como si pudiera respirar de nuevo. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Pablo conducía con la mirada fija en la carretera, sin decir una palabra. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad como borrones, sintiendo que cada kilómetro que nos alejaba de la casa de sus padres era un pequeño triunfo. Al llegar a nuestro piso en el barrio de Triana, el silencio se volvió ensordecedor. Las paredes del apartamento, que normalmente me daban una sensación de seguridad,
ahora parecían cerrarse sobre mí. Pablo se fue directo a la habitación, murmurando algo sobre estar cansado y tener que madrugar al día siguiente. Me quedé sola en el salón, acariciando mi vientre abultado, sintiendo los movimientos del bebé como un recordatorio de que, al menos, no estaba completamente sola. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche comenzaron a caer silenciosamente por mis mejillas. Esa noche, mientras escuchaba la respiración acompasada de Pablo en la cama a mi lado, tomé una decisión. No podía seguir así. Por mi bien y por el de mi hijo, algo tenía que cambiar. No sabía cómo ni cuándo, pero en ese momento, mirando el techo en la oscuridad, juré que encontraría la manera de salir de esta situación. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, sin haber dormido realmente. El día que se iniciaba traería nuevos desafíos, pero también la promesa de un cambio. Aunque el mundo parecía haberse oscurecido a mi alrededor, una pequeña chispa de determinación se había encendido en mi interior. Y esa chispa, por pequeña que fuera, sería suficiente para comenzar a iluminar mi camino hacia la libertad. Al llegar a casa, el silencio era ensordecedor. El eco de nuestros pasos en el pasillo resonaba como si estuviéramos en una cueva vacía, no en nuestro hogar. Pablo se dirigió directamente al dormitorio, sin siquiera mirarme. Me quedé en el salón, sintiendo el peso de la noche sobre mis hombros. Miré alrededor, observando las fotos familiares en las paredes. Sonrisas congeladas en el tiempo que ahora parecían burlas crueles. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el amor se había convertido en esta fría indiferencia? Sabía que debía decir algo. No podía soportarlo más. El nudo en mi garganta amenazaba con ahogarme si no lo liberaba. Con pasos lentos, me dirigí al dormitorio. Pablo estaba sentado en la cama, quitándose los zapatos, actuando como si nada hubiera pasado. Pablo, comencé, mi voz apenas un susurro. Tenemos que hablar. Él levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez en horas. ¿Sobre qué, María? Es tarde y estoy cansado. Respiré hondo, reuniendo todo el valor que quedaba en mí. Sobre lo que pasó esta noche. Sobre cómo tu familia me trata. Sobre cómo tú no haces nada al respecto. Pablo suspiró, pasándose una mano por el pelo con frustración. ¿Otra vez con esto? Ya te he dicho que estás exagerando. Mi familia solo bromea, no lo tomes tan en serio. Sus palabras fueron como una bofetada. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Con una mezcla de lágrimas contenidas y palabras torpes, intenté explicarle lo mal que me hacían sentir, lo injusto que era el trato que me daban. No son bromas, Pablo. Me hacen sentir como si fuera una intrusa, como si no valiera nada. ¿Y tú? Tú te quedas ahí, sin decir nada, sin defenderme. Mi voz se quebró al final, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. Pablo se levantó, acercándose a mí. Por un momento, pensé que iba a abrazarme, a consolarme. Pero lo que ocurrió a continuación me dejó helada, como si el aire mismo se hubiera congelado en mis pulmones. ¿Cómo te atreves a acusar a mi familia de mentir?, gritó Pablo, con una furia que nunca antes había visto en sus ojos. Su rostro, normalmente amable, estaba distorsionado por la rabia. Ellos te han acogido, te han dado un lugar en nuestra familia, ¿y así es como les pagas? ¿Inventando historias y haciéndote la víctima? Su grito fue una bofetada en sí misma, pero lo que vino después fue literal, levantó su mano y me golpeó con fuerza. El impacto me hizo girar la cabeza, y habría caído de no ser por el respaldo de la cómoda que estaba detrás de mí. El tiempo pareció detenerse. Sentí como el calor de la piel enfurecida de mi esposo se quedaba impregnado en mi mejilla, y algo dentro de mí se rompió para siempre. El hombre frente a mí, con la mano aún levantada y los ojos llenos de una ira que no reconocía, no era el Pablo que había conocido, no era el hombre que había jurado protegerme y amarme. Ahora, frente a mí, solo quedaba un extraño, un monstruo que no reconocía. Retrocedí varios pasos, con una mano protegiendo mi vientre, el cual contenía la única razón por la que aún soportaba todo esto. Quería gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta.
El miedo, la sorpresa y el dolor se mezclaban en un cóctel tóxico que me paralizaba. Pablo pareció darse cuenta de lo que había hecho. Por un momento, vi un destello de arrepentimiento en sus ojos. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por una frialdad que nunca olvidaré. Mi madre y mi hermano siempre te dijeron la verdad, pero no sabes encajar en esta familia, dijo con una voz tan fría como sus ojos. Si algo va a cambiar, eres tú, no ellos. Con esas palabras, salió de la habitación, dejándome sola con el eco de su ira y el ardor de su golpe en mi mejilla. Me deslicé hasta el suelo, incapaz de mantenerme en pie por más tiempo. Las lágrimas fluían libremente ahora, mezclándose con el sabor metálico de la sangre en mi labio partido. Esa noche, dormí en la habitación de invitados, si es que se le puede llamar dormir a pasar horas mirando al techo, reviviendo una y otra vez los eventos de la noche. Me abracé a mi vientre, sintiendo los movimientos ocasionales de mi bebé, como si él también sintiera mi angustia. Las horas pasaron lentamente, cada minuto un recordatorio doloroso de cómo mi vida se había convertido en esta pesadilla. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventana, me encontraron con los ojos abiertos, rojos e hinchados por el llanto silencioso. Me levanté con dificultad, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar. Me miré en el espejo del baño y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía el pelo enmarañado, los ojos hundidos y una marca roja en la mejilla que comenzaba a tornarse morada. Con manos temblorosas, me lavé la cara, tratando de borrar las huellas de la noche anterior. Pero sabía que algunas marcas no se podían lavar tan fácilmente. La herida que Pablo había infligido iba mucho más allá de lo físico. Era una herida en el alma, una grieta en la confianza que creía inquebrantable. Mientras me vestía, escuché a Pablo moverse por la casa. Parte de mí quería confrontarlo, exigirle una explicación, una disculpa. Pero el miedo era más fuerte. ¿Y si volvía a perder el control? ¿Y si esta vez el golpe iba dirigido a mi vientre? Salí de la habitación con cautela, como un animal herido que teme encontrarse con su depredador. Pablo estaba en la cocina, preparando café como si fuera un día normal. Como si la noche anterior no hubiera ocurrido. «Buenos días», dijo sin mirarme. Su voz era neutra, casi amable. Como si el monstruo de anoche se hubiera desvanecido con la luz del día. No respondí. No podía. Las palabras se atascaban en mi garganta, mezcladas con el miedo y la incredulidad. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad después de lo que había hecho? Tomé mi bolso y salí del apartamento sin decir una palabra. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar. Mientras caminaba por las calles de Triana, con el Guadalquivir a mi derecha y el bullicio de la ciudad despertando a mi alrededor, una certeza se fue formando en mi mente: esto no podía continuar así. La herida que Pablo había infligido era invisible para el mundo, pero para mí era tan real y dolorosa como cualquier herida física. Y sabía, con una claridad que me asustaba, que si no hacía algo, no sería la última. Mientras el sol de Sevilla ascendía en el cielo, iluminando las calles y plazas que tanto amaba, tomé una decisión. No sabía cómo ni cuándo, pero encontraría la manera de salir de esta situación. Por mi bien y por el de mi hijo. La herida invisible que llevaba dentro podría sanar con el tiempo, pero primero tenía que alejarme de quien la había causado. Y aunque el camino que tenía por delante parecía oscuro e incierto, sabía que era el único camino posible si quería volver a sentirme segura, si quería volver a ser yo misma. 2 semanas habían pasado desde aquella noche fatídica. 2 semanas de silencio tenso, de miradas esquivas y de una soledad que se sentía como un manto pesado sobre mis hombros. Pablo y yo coexistíamos en el mismo espacio, pero el abismo entre nosotros era tan grande que bien podríamos haber estado en planetas diferentes. Esa mañana de sábado, me desperté con una sensación extraña. El bebé se movía más de lo habitual, y sentía una presión en la parte baja de mi espalda que no había experimentado antes. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que eran solo los nervios por la proximidad de la fecha de parto. Me levanté con dificultad y me dirigí a la cocina. Pablo ya estaba allí, tomando café y leyendo el periódico. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Buenos días», murmuré, más por costumbre que por verdadero deseo de iniciar una conversación. Pablo gruñó algo ininteligible en respuesta,
sin apartar la mirada del periódico. Me serví un vaso de agua y me senté en la mesa, tratando de ignorar el dolor que se intensificaba en mi espalda. De repente, sentí una contracción tan fuerte que casi me hizo derramar el agua. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. No podía ser, todavía faltaba una semana para la fecha prevista. Pablo, dije, mi voz temblando ligeramente. Creo que el bebé ya viene. Por fin, Pablo levantó la mirada del periódico. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento vi un destello de preocupación. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció. No puede ser hoy, dijo, su voz cargada de exasperación. Revisó su reloj y añadió, el matrimonio de mi primo es en unas horas, estamos tarde. Pensé que era una broma de mal gusto, pero la expresión de su rostro me dejó claro que hablaba en serio. Sentí otra contracción, esta vez más fuerte que la anterior. Pablo, esto no es algo que pueda programar, dije, tratando de mantener la calma. El bebé viene cuando viene, y creo que ha decidido que es ahora. Pablo se levantó de la mesa, claramente molesto. Podrás manejarlo tú sola, dijo mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del pasillo. No puedo faltar a la boda, es el hijo de mi tío Manolo. Toda la familia estará allí. No podía creer lo que estaba escuchando. Las contracciones se estaban volviendo más frecuentes y más intensas, y mi marido estaba más preocupado por una boda que por el nacimiento de su propio hijo. ¿Estás hablando en serio?, pregunté, la incredulidad mezclándose con el dolor en mi voz. ¿Vas a dejarme sola en este momento? Pablo suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía la situación. María, ya hemos hablado de esto. Mi familia es importante, y no puedo decepcionarlos. Estarás bien, las mujeres han estado dando a luz durante miles de años. Con esas palabras, tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y, sin mirarme, dijo, llámame si pasa algo grave. La puerta se cerró detrás de él, y me quedé sola en el apartamento, sintiendo cómo las contracciones se intensificaban. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, una mezcla de dolor físico y emocional que amenazaba con ahogarme. Intenté pedirle ayuda a alguien más. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y marqué el número de mi suegra. Después de varios tonos, finalmente contestó. ¿Qué pasa, María? Su voz sonaba irritada, como si mi llamada fuera una molestia. Dolores, dije entre jadeos, el bebé ya viene. Pablo se ha ido a la boda y estoy sola. ¿Podrías? No pude terminar la frase. La respuesta de Dolores fue igualmente cruel y cortante. Tuvimos 9 meses para prepararnos. ¿Por qué eliges arruinar este día ahora?, dijo de manera fría antes de colgarme el teléfono. Me quedé mirando el teléfono en shock. ¿Cómo podían ser tan insensibles? ¿Cómo podían abandonarme en un momento como este? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, intenté llamar a mi cuñado Juan. Pero él ni siquiera contestó. Después de varios intentos, me di por vencida. Me sentí como un trapo usado, descartada por completo. La familia que supuestamente debía apoyarme en este momento crucial me había dado la espalda. Estaba sola, completamente sola, a punto de dar a luz a mi primer hijo. Las contracciones se estaban volviendo insoportables. Sabía que tenía que ir al hospital, pero ¿cómo? No tenía coche, y en mi estado, no podía ni pensar en tomar el autobús o el metro. Con lágrimas en los ojos, hice la única cosa que podía, llamar a un taxi. Mientras esperaba, empaqué apresuradamente algunas cosas en una bolsa. Ropa para el bebé, una muda para mí, los documentos del hospital. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar la cremallera. Cuando el taxi llegó, el taxista, un hombre mayor de aspecto amable, me miró con preocupación. ¿Está bien, señora?, preguntó mientras me ayudaba a entrar en el coche. Estoy de parto, logré decir entre contracciones. Por favor, lléveme al hospital lo más rápido posible. El taxista asintió y arrancó el coche. Durante el trayecto, que me pareció eterno, el hombre intentaba calmarme con palabras amables. No se preocupe, señora.
He llevado a muchas mujeres al hospital en su situación. Todo saldrá bien. Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo sirvieron para hacerme sentir más sola. Debería ser Pablo quien estuviera a mi lado, sosteniendo mi mano y diciéndome que todo estaría bien. Pero en su lugar, estaba un desconocido, un taxista que mostraba más compasión que mi propia familia. Llegamos al hospital y el taxista me ayudó a bajar del coche. Me acompañó hasta la entrada de urgencias, asegurándose de que una enfermera viniera a atenderme antes de irse. Le agradecí con lágrimas en los ojos, sintiéndome agradecida por ese pequeño acto de bondad en medio de tanta crueldad. Las siguientes horas fueron un borrón de dolor, miedo y soledad. Las enfermeras y los médicos eran amables y profesionales, pero no podían llenar el vacío que sentía. Cada vez que entraba una nueva persona a la habitación, una parte de mí esperaba que fuera Pablo, que hubiera recapacitado y hubiera venido. Pero esa esperanza se desvanecía con cada rostro desconocido que aparecía. El parto fue largo y difícil. Sin nadie que sostuviera mi mano, que me animara, que me dijera que lo estaba haciendo bien, cada contracción se sentía como una batalla que tenía que librar sola. Pero a pesar del dolor y el miedo, algo dentro de mí se mantuvo fuerte. Tal vez era el instinto maternal, o tal vez era la determinación de demostrarme a mí misma que podía hacerlo, que no necesitaba a nadie más. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché el llanto de mi bebé. Un llanto fuerte y saludable que llenó la habitación y mi corazón. Cuando la enfermera lo puso en mis brazos, todo lo demás desapareció. El dolor, el miedo, la soledad, todo se desvaneció ante la visión de ese pequeño ser que ahora dependía completamente de mí. «Es un niño precioso», dijo la enfermera con una sonrisa amable. «¿Cómo se va a llamar?» Miré a mi hijo, sus pequeños ojos arrugados, sus manitas cerradas en puños, y supe que haría cualquier cosa por protegerlo. «Se llamará Lucas», dije, recordando el nombre que había elegido hacía meses, cuando aún creía que Pablo y yo formaríamos una familia feliz. Mientras sostenía a Lucas en mis brazos, sentí una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. Amor, un amor tan intenso que me dejaba sin aliento. Alegría por tener finalmente a mi hijo conmigo. Pero también una profunda tristeza y una rabia ardiente hacia aquellos que me habían abandonado en este momento tan crucial. Las horas pasaron, y nadie vino. Ni Pablo, ni su familia, nadie. Estaba sola con mi hijo recién nacido, en una habitación de hospital que se sentía demasiado grande y demasiado fría. Pero mientras miraba a Lucas, dormido pacíficamente en mis brazos, supe que ya no estaba realmente sola. Tenía a mi hijo, y por él, encontraría la fuerza para seguir adelante, para construir una vida mejor, lejos de aquellos que nos habían abandonado. El día que debería haber sido el más feliz de mi vida se había convertido en un recordatorio doloroso de lo sola que estaba. Pero también se había convertido en el día en que encontré una nueva determinación. Por Lucas, por mí misma, me prometí que las cosas cambiarían. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que este no era el final de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva. Después del parto, pasé las siguientes 48 horas en el hospital, recuperándome tanto física como emocionalmente. El dolor del parto había sido intenso, pero el dolor de la soledad y el abandono lo superaba con creces. Pablo no apareció, ni tampoco nadie de su familia. Estaba sola, luchando con el dolor, los puntos y una cascada de emociones que apenas lograba controlar. Las enfermeras eran amables, me ayudaban con Lucas y me enseñaban cómo cuidarlo. Pero sus sonrisas compasivas y sus miradas de preocupación cuando preguntaban por mi familia solo servían para recordarme lo sola que estaba. Inventé excusas, diciendo que mi marido estaba de viaje de negocios y que mi familia vivía lejos. Mentiras piadosas para evitar la vergüenza de admitir la verdad. Durante esas horas de soledad, entre la euforia de ser madre y el desgarro de sentirme abandonada, algo en mi interior comenzó a despertar. Era una mezcla de resiliencia y determinación silenciosa que no había sentido nunca antes. Mirando a Lucas, tan pequeño y vulnerable, supe que tenía que ser fuerte por él. Ya no se trataba solo de mí, ahora éramos dos contra el mundo. Cuando llegó el momento de salir del hospital, sentí una mezcla de alivio y temor. Por un lado, ansiaba salir de ese lugar que me recordaba constantemente mi soledad. Por otro, la idea de volver a casa, de enfrentarme a Pablo y su familia, me llenaba de ansiedad.
Tomé un taxi de vuelta a casa, con Lucas dormido en mis brazos. El taxista, un hombre mayor diferente al que me había llevado al hospital, me miró por el espejo retrovisor. «Primera vez, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa amable. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. «No se preocupe», continuó. «Todos estamos asustados al principio. Pero verá que todo sale bien». Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo sirvieron para recordarme que debería ser Pablo quien me estuviera diciendo esto, no un extraño. Al llegar a casa, me enfrenté a la tarea de subir las escaleras con Lucas y la bolsa del hospital. Cada paso era un desafío, el dolor de los puntos me recordaba constantemente el trauma físico que había sufrido. Pero lo logré, paso a paso, respiración tras respiración. Cuando abrí la puerta de nuestro apartamento, me sorprendió encontrar a toda la familia de Pablo allí. Estaban sentados en el salón, como si fuera un día normal, como si no hubieran estado ausentes en el momento más importante de mi vida. Pablo fue el primero en levantarse. Se acercó, sus ojos fijos en Lucas más que en mí. «Así que este es mi hijo», dijo, su voz neutral, sin emoción. Dolores, mi suegra, se acercó después. «Déjame ver a mi nieto», exigió, extendiendo los brazos. Instintivamente, apreté a Lucas contra mi pecho. No quería soltarlo, no quería que estas personas que me habían abandonado lo tocaran. Pero sabía que negarme solo empeoraría las cosas. Con reluctancia, permití que Dolores tomara a Lucas en sus brazos. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y algo que no pude identificar. «Decepción, tal vez». «Es pequeño», comentó, su tono de voz dejando claro que no estaba impresionada. Juan, mi cuñado, se acercó para mirar al bebé. «¿Cuánto pesó?», preguntó, su tono casual, como si estuviera preguntando por el clima. 3,2 kilos, respondí, mi voz apenas un susurro. Murmuró Juan, intercambiando una mirada con su madre que no pude descifrar. Me sentía como una intrusa en mi propia casa, observando cómo esta familia que me había abandonado en mi momento de mayor necesidad ahora actuaba como si tuvieran algún derecho sobre mi hijo. Todavía esperanzada de poder cambiar algo en la dinámica familiar, intenté iniciar una conversación. «El parto fue difícil», comencé, buscando algo de empatía, de comprensión. Pero lo que encontré fue una mezcla de indiferencia y fastidio. Dolores fue la primera en romper el silencio incómodo que siguió a mis palabras. «¿Por qué estás tan seria? ¿Acaso crees que nosotros te debemos algo?». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Cómo podía ser tan insensible? Juan, siempre listo para añadir sal a la herida, miró a Lucas con desdén y murmuró: «Qué fastidio que tenga tu mirada». Su comentario arrancó risitas de los demás, como si hubiera dicho algo tremendamente gracioso en lugar de algo cruel. Mi corazón se encogió. Estas personas, que se suponía que eran mi familia ahora, estaban tratando el nacimiento de mi hijo como si fuera una molestia, un inconveniente en sus vidas. Pablo, mientras tanto, ni siquiera me miró, parecía más preocupado por revisar su celular que por dar la bienvenida a su hijo. Cuando finalmente levantó la vista de la pantalla, fue para decir: «Bueno, supongo que tendremos que hacer una cena para presentar al niño a la familia extendida». «Mamá, ¿puedes organizarlo?». Dolores asintió, entusiasmada ante la perspectiva de planear un evento social. «Por supuesto, cariño. Lo haremos el próximo fin de semana. María, asegúrate de que el niño esté presentable». La forma en que dijo mi nombre, como si fuera una sirvienta en lugar de la madre de su nieto, me hizo sentir náuseas. Pero me obligué a sentir, incapaz de encontrar mi voz para protestar. Fue en ese instante que entendí que no podía seguir así. La esperanza que había albergado de que el nacimiento de Lucas cambiara las cosas, de que ablandara los corazones de esta familia, se evaporó como el rocío bajo el sol implacable de la realidad. Pero no dije nada. No, aún. Sabía que necesitaba un plan, necesitaba estar segura antes de dar cualquier paso. Por ahora, mi prioridad era proteger a Lucas, mantenerlo a salvo de la crueldad y la indiferencia que lo rodeaban. Mientras la familia seguía discutiendo los detalles de la cena, como si fuera lo más importante del mundo, yo me retiré silenciosamente a la habitación con Lucas.
Cerré la puerta tras de mí, agradecida por el momento de privacidad. Miré a mi hijo, dormido pacíficamente en mis brazos, ajeno al mundo hostil que lo esperaba fuera de esta habitación. Le acaricié la mejilla suavemente, prometiéndole en silencio que las cosas cambiarían, que encontraría una manera de darle el hogar lleno de amor que merecía. Esa noche, mientras la casa finalmente se quedaba en silencio, me quedé despierta, meciéndome suavemente en la mecedora con Lucas en mis brazos. Las lágrimas caían silenciosamente por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil. Tendría que enfrentarme no solo a Pablo y su familia, sino también a mis propios miedos e inseguridades. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía la fuerza para hacerlo. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse por la ventana, tomé una decisión. No sabía exactamente cómo, pero encontraría una manera de salir de esta situación. Por Lucas, por mí misma, por el futuro que ambos merecíamos. La vuelta a casa había sido un regreso al infierno, pero también había sido el catalizador que necesitaba. Ya no era solo María, la esposa sumisa y la nuera despreciada. Ahora era María, la madre de Lucas, y estaba lista para luchar. En los días que siguieron, comencé a maquinar en silencio. No era venganza lo que buscaba, sino un cierre, una oportunidad para recuperar mi paz interior y, sobre todo, para proteger a Lucas. Cada sonrisa falsa que dirigía a Pablo y su familia escondía un plan que iba tomando forma poco a poco en mi mente. Sabía que no podía confiar en nadie allí, así que comencé a guardar pruebas de cada maltrato. Compré una pequeña grabadora que escondía en mi bolsillo cuando estaba en casa. Cada comentario hiriente, cada insulto velado, cada muestra de desprecio hacia Lucas o hacia mí quedaba registrado. Las conversaciones que antes me dejaban sin palabras ahora se convertían en evidencia. Una tarde, mientras Pablo estaba en el trabajo y Lucas dormía, me senté en el sofá con mi teléfono. Con manos temblorosas, comencé a tomar fotos de mi rostro lleno de lágrimas tras una particularmente cruel discusión con Dolores. La marca roja en mi mejilla, resultado de un empujón accidental de Juan, quedó documentada. Cada imagen era un recordatorio doloroso, pero también una prueba irrefutable de lo que estaba viviendo. Creé una cuenta de correo electrónico secreta y comencé a enviarme a mí misma copias de las grabaciones y las fotos. Sabía que si Pablo o su familia descubrían lo que estaba haciendo, las consecuencias serían terribles. Pero el miedo a ser descubierta era menor que mi determinación de proteger a Lucas y a mí misma. Mientras recopilaba evidencias, también comencé a investigar en secreto. Aprovechaba los momentos en que estaba sola para buscar en Internet información sobre divorcios, custodia de menores y recursos para mujeres maltratadas. Cada búsqueda, cada artículo que leía, me hacía sentir más fuerte, más preparada para lo que vendría. Una mañana, mientras paseaba con Lucas por el parque, me armé de valor y entré en una cabina telefónica. Con el corazón latiendo fuertemente, marqué el número de una asociación de ayuda a mujeres maltratadas que había encontrado en mis búsquedas. La voz amable al otro lado de la línea me dio el primer atisbo de esperanza real en mucho tiempo. Me explicaron mis derechos, me dieron consejos sobre cómo planear una salida segura y, lo más importante, me aseguraron que no estaba sola. A medida que pasaban los días, mi determinación crecía, pero también lo hacía mi cautela. Sabía que no podía dar ningún paso en falso. Cada movimiento tenía que ser calculado, cada acción cuidadosamente planeada. Esto no era solo por mí, era por Lucas. Él era la razón por la que me levantaba cada mañana, la fuerza que me impulsaba a seguir adelante cuando todo parecía demasiado difícil. Pablo comenzó a notar mi distancia. Al principio, sus intentos de actuar normal fueron superficiales. Una mañana, mientras desayunábamos, intentó iniciar una conversación casual. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó, sin levantar la vista de su periódico. Lo de siempre, respondí con una voz neutra. Cuidar a Lucas, hacer las tareas de la casa. Pablo asintió distraídamente. Bien, bien. Recuerda que mi madre vendrá a cenar esta noche. Sentí un nudo en el estómago ante la perspectiva de otra cena con Dolores, pero me limité a asentir. Claro, lo recordaré.
Estos intercambios superficiales se volvieron más frecuentes a medida que me veía menos dependiente emocionalmente. La actitud de Pablo oscilaba entre la indiferencia y una curiosidad desconcertada. A veces me miraba como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas, pero nunca llegaba a preguntar directamente qué estaba pasando. Una noche, mientras acostaba a Lucas, Pablo entró en la habitación. Se quedó en el marco de la puerta, observándonos. «Eres buena con él», dijo finalmente. Lo miré, sorprendida por el cumplido inesperado. Por un momento, vi un destello del hombre del que me había enamorado. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por su habitual expresión fría. «Gracias», respondí simplemente, volviendo mi atención a Lucas. Pablo se quedó un momento más, como si quisiera decir algo más, pero finalmente se dio la vuelta y salió de la habitación. Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, me pregunté si todavía quedaba algo del Pablo que había conocido. Pero sabía que no podía permitirme ese tipo de esperanzas. Mi plan tenía que seguir adelante. Mientras su familia hacía planes para educar a Lucas bajo sus estrictas normas, yo hacía planes para liberarnos de ellos. Escuchaba en silencio cómo Dolores y Juan discutían sobre la escuela a la que debería ir Lucas, qué deportes debería practicar, qué tipo de amigos debería tener. Cada comentario, cada decisión que tomaban sin consultarme, solo reforzaba mi determinación. «El niño necesita disciplina», decía Dolores con frecuencia. «No podemos permitir que se convierta en un blandengue como su madre». Juan solía sentir con entusiasmo. «Sí, hay que empezar desde pequeño. Nada de mimos excesivos». Yo apretaba los dientes y asentía, fingiendo estar de acuerdo. Pero en mi mente, visualizaba un futuro diferente para Lucas. Un futuro donde pudiera crecer libre, amado incondicionalmente, sin el peso de las expectativas tóxicas de esta familia. En cada reunión familiar, en cada cena tensa, en cada comentario hiriente, yo sonreía y asentía. Pero detrás de cada sonrisa falsa se escondía una resolución inquebrantable. La tormenta estaba a punto de desatarse, pero esta vez yo sería quien la dirigiría. Una tarde, mientras Lucas dormía, me senté en el balcón de nuestro apartamento. Miré hacia la calle bulliciosa de Sevilla, observando a la gente pasar, viviendo sus vidas normales. Por un momento, me permití imaginar cómo sería mi vida, nuestra vida, una vez que lográramos salir de esta situación. La libertad parecía tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Saqué mi cuaderno, donde había estado anotando discretamente mis planes. Lo había escondido dentro de un viejo libro de cocina, sabiendo que ni Pablo ni su familia se molestarían en mirarlo. Repasé mis notas, los números de teléfono de abogados especializados en casos de maltrato, las direcciones de refugios para mujeres, los pasos que necesitaba seguir para garantizar nuestra seguridad. Mientras revisaba mis planes, escuché a Lucas llorar. Me apresuré a guardar el cuaderno y fui a atenderlo. Mientras lo mecía en mis brazos, susurré suavemente: «Pronto, mi amor. Pronto estaremos libres». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada día era una prueba de paciencia y resistencia. Había momentos en los que quería gritar, momentos en los que el peso de mi secreto amenazaba con aplastarme. Pero cada vez que miraba a Lucas, encontraba la fuerza para seguir adelante. Finalmente, después de meses de planificación cuidadosa, sentí que estaba lista. Había reunido suficientes pruebas, había hecho todos los preparativos necesarios. Solo faltaba el momento adecuado para actuar. Ese momento llegó una tarde de domingo. Pablo y su familia estaban sentados alrededor de la mesa, discutiendo como siempre. Esta vez, el tema era el bautizo de Lucas. «Tiene que ser en la misma iglesia donde se bautizaron Pablo y Juan», insistía Dolores. «Es tradición familiar. Y el padrino debería ser tu primo Antonio», añadió Juan. «Sabes lo importante que es para la familia». Pablo asentía a todo, sin molestarse en pedir mi opinión. Yo estaba de pie, sosteniendo a Lucas en mis brazos, observando la escena en silencio. De repente, sentí una calma extraña apoderarse de mí. Supe que era el momento. «Tengo algo que decirles», comencé, con una voz firme que no había usado frente a ellos en mucho tiempo.
Todos se giraron para mirarme, sorprendidos por mi interrupción. Vi desdén en sus ojos, probablemente anticipando algún reclamo o reproche que pudieran desestimar fácilmente. Pero lo que dije a continuación los dejó paralizados de miedo. Todo lo que me han hecho, todo lo que me han dicho, todo el abuso físico y verbal, lo tengo registrado, dije mientras colocaba sobre la mesa una pequeña grabadora y una carpeta llena de pruebas. Ya hablé con un abogado. Solicité el divorcio, y todos sabrán lo que esta familia realmente es. El color abandonó el rostro de Dolores. Juan tragó saliva con dificultad y Pablo me miró con los ojos abiertos como platos, furioso, pero incapaz de articular palabra. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el suave gorjeo de Lucas en mis brazos. No esperé sus respuestas. Me levanté, con Lucas apretado contra mi pecho, y miré a cada uno a los ojos. Años de miedo y sumisión se desvanecieron en ese momento, reemplazados por una fuerza que no sabía que poseía. Mi hijo no crecerá en un hogar como este, añadí con calma. No necesitan buscarme más. Esto se acabó. Con esas palabras, di media vuelta y salí de esa casa. Salí con la cabeza en alto, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podía respirar libremente. Dejé atrás no solo un matrimonio, sino una vida llena de humillaciones y abusos. Mientras caminaba por las calles de Sevilla, con Lucas dormido en mis brazos, sentí una mezcla de miedo y euforia. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que cualquier desafío que enfrentara sería mejor que la vida que dejaba atrás. El silencio que había planeado durante tanto tiempo finalmente había dado paso a la acción. Y aunque el futuro era incierto, por primera vez en mucho tiempo, me sentía esperanzada. Lucas y yo éramos libres, y eso era todo lo que importaba. Y llegó el día. 2 días después de regresar del hospital, cuando Pablo y su familia estaban sentados alrededor de la mesa planeando otro evento familiar, sentí que era el momento adecuado. El aire en la habitación estaba cargado de tensión, como siempre, pero esta vez era diferente. Esta vez, yo tenía el control. Lucas dormía plácidamente en su cuna en la habitación contigua. Lo había alimentado y cambiado hace poco, asegurándome de que estuviera cómodo y tranquilo. Necesitaba que todo saliera perfectamente. Me acerqué a la mesa donde estaban todos sentados. Dolores estaba en medio de una de sus habituales diatribas sobre cómo deberíamos criar a Lucas. El niño necesita disciplina desde el principio, decía con su tono autoritario. Nada de mimos excesivos. Eso solo crea debilidad. Juan asentía vigorosamente, añadiendo, sí, y nada de esas tonterías modernas de crianza con apego. Eso solo crea niños mimados y malcriados. Pablo, como siempre, guardaba silencio, limitándose a asentir ocasionalmente. Su mirada estaba fija en su teléfono, aparentemente más interesado en lo que sucedía en la pantalla que en la conversación sobre su propio hijo. Respiré hondo, reuniendo toda la fuerza y determinación que había estado acumulando durante meses. Era ahora o nunca. Tengo algo que decirles, comencé, con una voz firme que nunca antes había usado frente a ellos. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí, sorprendidos por mi interrupción. Vi una mezcla de irritación y desdén en sus miradas, probablemente anticipando algún reclamo o reproche que pudieran desestimar fácilmente, como siempre lo habían hecho. ¿Qué pasa ahora, María?, preguntó Dolores con evidente fastidio. Estamos en medio de una conversación importante. Sí, añadió Juan con una sonrisa burlona. ¿Acaso vas a quejarte de nuevo de lo cansada que estás? Ya sabemos que ser madre es difícil, pero no es para tanto. Pablo ni siquiera se molestó en levantar la vista de su teléfono, como si mi presencia ni siquiera mereciera su atención. Pero esta vez, sus comentarios despectivos no me afectaron. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo para siempre. Todo lo que me han hecho, todo lo que me han dicho, todo el abuso físico y verbal, lo tengo registrado, dije mientras colocaba sobre la mesa una pequeña grabadora y una carpeta llena de pruebas. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Dolores, cómo Juan tragaba saliva con dificultad, y cómo Pablo, finalmente, levantaba la vista de su teléfono, sus ojos abiertos como platos. ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó Dolores,
su voz perdiendo toda la autoridad que solía tener. Estoy diciendo, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, que ya no voy a tolerar más abusos. Ya hablé con un abogado. Solicité el divorcio, y todos sabrán lo que esta familia realmente es. Pablo se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado por la ira. ¿Cómo te atreves?, gritó. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Pero esta vez, su ira no me intimidó. Me mantuve firme, mirándolo directamente a los ojos. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Te refieres a los insultos constantes, al menosprecio, al abandono cuando más los necesitaba? Juan intentó intervenir, su tono condescendiente de siempre. Vamos, María, estás exagerando. Solo eran bromas, no puedes tomártelo todo tan en serio. ¿Bromas?, repetí, sintiendo cómo años de rabia contenida finalmente encontraban su salida. ¿Llamas bromas a humillarme constantemente, a hacerme sentir que no valgo nada? ¿Llamas broma a dejarme sola cuando estaba dando a luz a tu sobrino? Dolores, recuperando algo de su compostura, intentó una táctica diferente. Su voz se suavizó, adoptando un tono casi maternal que nunca antes había usado conmigo. María, cariño, si te sentías así, ¿por qué no dijiste nada? Podríamos haberlo hablado. Casi me reí ante la ironía de su pregunta. ¿Decir algo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me interrumpían cada vez que intentaba hablar? ¿Cuándo ignoraban mis opiniones sobre mi propio hijo? ¿Cuándo me hacían sentir que mi voz no importaba? Pablo, que había estado en silencio, procesando mis palabras, finalmente habló. Su voz era baja, peligrosa. No puedes hacer esto. No te dejaré. Me giré hacia él, sintiendo una calma extraña a pesar de la tensión en la habitación. No es tu decisión, Pablo. Ya está hecho. El abogado tiene copias de todas las pruebas. Si intentan algo, si tratan de intimidarme o de quitarme a Lucas, todo saldrá a la luz. Vi el miedo en sus ojos, el mismo miedo que yo había sentido durante tanto tiempo. Pero ahora, los papeles se habían invertido. Me levanté, con la cabeza en alto, y me dirigí a la habitación donde dormía Lucas. Lo tomé en mis brazos, sintiendo cómo se acurrucaba contra mi pecho, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Volví al salón, donde los tres seguían sentados, paralizados por la sorpresa y el miedo. Los miré a cada uno, permitiéndome por primera vez ver claramente lo pequeños y mezquinos que eran en realidad. Mi hijo no crecerá en un hogar como este, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. No necesitan buscarme más. Esto se acabó. Dolores fue la primera en reaccionar, poniéndose de pie de un salto. No puedes llevarte al niño. Es nuestro nieto, tenemos derechos. Los únicos derechos que tienen, respondí, son los que un juez decida darles después de escuchar todas las grabaciones y ver todas las pruebas que he recopilado. Juan, siempre listo para amenazar, dio un paso hacia mí. No te saldrás con la tuya, María. Tenemos influencias, conocemos gente. Te arrepentirás de esto. Pero sus amenazas ya no me asustaban. Cada palabra que dices, Juan, solo añade más evidencia contra ustedes. Adelante, sigue hablando. Pablo, que había estado inusualmente silencioso, finalmente encontró su voz. María, por favor, podemos arreglar esto. No hagas nada precipitado. Lo miré, buscando en sus ojos algún rastro del hombre del que me había enamorado, pero no encontré nada. Ya es tarde para eso, Pablo. Tuviste muchas oportunidades de hacer lo correcto, de defenderme, de ser el esposo y padre que prometiste ser. Pero elegiste el silencio y la complicidad. Con esas palabras, me di la vuelta y me dirigí a la puerta. Había preparado una maleta con lo esencial para Lucas y para mí, escondida en el armario del pasillo. La tomé mientras salía. Si intentan seguirme o contactarme, dije sin volverme, todas las pruebas serán enviadas inmediatamente a la policía y a los medios de comunicación. Les sugiero que se queden aquí y piensen muy bien en sus próximos pasos. Salí del apartamento, cerrando la puerta tras de mí. El sonido del cerrojo fue como el punto final de un capítulo doloroso de mi vida.
Mientras bajaba las escaleras, con Lucas en mis brazos y la maleta en mi mano, sentí una mezcla de emociones abrumadoras. Miedo por lo desconocido que me esperaba, tristeza por el amor que alguna vez creí tener, pero sobre todo, un alivio inmenso y una sensación de libertad que no había experimentado en años. Al salir del edificio, el sol de Sevilla me golpeó el rostro. Respiré profundamente, sintiendo como el aire llenaba mis pulmones de una manera nueva, como si fuera la primera vez que realmente respiraba en mucho tiempo. Miré a Lucas, que se había despertado y me miraba con sus grandes ojos curiosos. Le sonreí, sintiendo una oleada de amor y protección. «Vamos, mi amor», le susurré. «Nuestra nueva vida comienza ahora». Y con eso, di mis primeros pasos hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. La sorpresa que había planeado durante tanto tiempo finalmente había cambiado todo. Ya no era la víctima, la nuera despreciada, la esposa silenciosa. Era María, una mujer fuerte, una madre protectora, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Mientras caminaba por las calles familiares de Sevilla, que ahora parecían completamente nuevas, sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría obstáculos, habría días difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente libre. Y esa libertad, esa posibilidad de un futuro mejor para Lucas y para mí, valía cualquier dificultad que pudiera enfrentar. La sorpresa que lo cambió todo no fue solo para Pablo y su familia. Fue también para mí. Me sorprendí a mí misma con mi propia fuerza, con mi capacidad de enfrentarme a mis miedos y de tomar el control de mi vida. Y esa sorpresa, esa revelación de mi propio poder, era el cambio más significativo de todos.